Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 9, mes 3. Números capítulo 11. Desde el versículo 24 continúa la historia de la codicia del pueblo que los llevó a quejarse de la provisión del Señor. También sigue tratando el asunto de la carga de Moisés respecto de liderar a este pueblo. En respuesta a la oración desesperada de Moisés, el Señor descendió en una nube y tomó el espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos que el Señor había mandado a este profeta que escogiera entre el pueblo. Cuando se posó sobre ellos el espíritu, ellos profetizaron y no cesaron, dice el versículo 25. Notamos que el liderazgo sobre el pueblo de Dios no está pensado para ser llevado por una sola persona, sino que esa carga debe ser repartida. Moisés, como mediador del antiguo pacto, es un tipo de Cristo y en ese sentido va mucho más allá de lo que es un pastor de una congregación local. Pero esta necesidad de compartir la carga del liderazgo es un principio que vemos recogido en el Nuevo Testamento, que establece la pluralidad de pastores para las congregaciones locales. En este relato notamos un nuevo contraste entre Moisés como mediador del antiguo pacto y Jesús como mediador del nuevo. Mientras Moisés no pudo más con la carga de este pueblo y debió ser aliviado por el Señor, Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», en Mateo 11:28. En consecuencia, el Espíritu produjo el efecto de que ellos comenzaron a profetizar, es decir, a hablar palabras de parte de Dios. Pero había dos de estos 70 ancianos que no estaban allí con Moisés, sino que estaban en el campamento, y ellos también comenzaron a profetizar ahí donde se encontraban. Esto es importante porque se podría pensar que el poder era de Moisés y que dependía de la cercanía con él, pero no, el poder era del Señor y quedó demostrado con esto. Hubo allí un joven que avisó a Moisés que dos ancianos estaban profetizando en el campamento, y Josué se puso de alguna manera celoso o no quiso que otros destacaran además de Moisés. Esto sin duda era una tentación grande para Moisés, pero él respondió: «Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos», en el versículo 29. Aquí observamos que alguien que de verdad tiene un corazón pastoral va a querer que muchos más sirvan en ese sentido, que muchos más prediquen, que se empapen de la palabra y sean usados por el Señor. No va a querer toda la gloria para sí mismo. Así, el pastor bíblico no usará la iglesia que está bajo su cuidado como una plataforma personal, ni ahogará los dones que el Señor ha puesto en otros hermanos, sino que se preocupará de identificarlos y potenciarlos, y su anhelo será que todos sus hermanos puedan hablar llenos de la palabra de Dios. Desde el versículo 31, Dios demostró su poder en medio del pueblo, llevando las codornices hacia el campamento. Así, finalmente el pueblo comió carne, que era lo que ellos querían. Ellos ansiaban este alimento y estaban despreciando el maná, pero al momento de comerla, leemos que la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y los hirió con una plaga muy grande, que nos muestra el fruto de la codicia que produjo mortandad. La codicia nace en un corazón descontento con Dios, que ansía más de lo que Dios da, de una manera ilegítima y pecaminosa. El libro de Proverbios dice que la codicia quita la vida de sus poseedores, en Proverbios 1:19, lo que vemos cumplido una y otra vez en la Biblia y precisamente en este caso. También comprobamos que lo peor que puede ocurrirnos es que Dios nos entregue a nuestros deseos torcidos, a eso que anhelamos debido a nuestras pasiones y nuestro pecado. En esos casos, pensamos que nos dirigimos hacia la satisfacción, cuando en realidad vamos a la destrucción. Capítulo 12. En este pasaje, María y Aarón murmuraron contra Moisés, y esto grafica muy bien lo que ocurre cuando hay rebelión en nuestro corazón. Comenzamos a ver a otros de manera envidiosa, a murmurar y a tomar acciones contra quien está en posiciones de liderazgo. María y Aarón eran hermanos sanguíneos de Moisés. Recordemos que en Éxodo capítulo 15, María había liderado un canto luego de salir de Egipto cuando ellos fueron liberados. Y Aarón también destacaba por ser una figura prominente, siendo el primer sumo sacerdote y siendo sus hijos los únicos llamados al sacerdocio en Israel. Pero tuvieron envidia de Moisés, diciendo: «¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?», en el versículo 2. Esto fue oído por Jehová y se irritó contra ellos. La causa por la que ellos se enojaron contra Moisés y empezaron a murmurar es porque Moisés tomó una mujer cusita, que era de la región que hoy corresponde a Etiopía, y las personas de ese pueblo eran de piel negra. Por eso es curioso que el castigo para María fue quedar leprosa, es decir, quedó blanca como la nieve, dice el texto, por la lepra, pues su piel se estaba pudriendo sobre ella. Y eso es lo que dice de Aarón al compararla con un bebé que nace muerto, que ya viene con la carne carcomida. El Señor es quien trajo este juicio sobre ella, lo que nos indica que ella probablemente lideró la murmuración, y en cuanto a Aarón, fue reprendido por lo que hizo. Apreciamos en esto un nuevo episodio de la decadencia de parte de Aarón, luego de lo que ocurrió con el becerro de oro. Él es un caso muy particular porque
Le tocó ver cómo varios alrededor de él sufrían el juicio de Dios por cosas de las que él también participó. Él fue uno de los que lideró la idolatría del becerro de oro, por la cual muchos fueron traspasados a espada por los de su mismo pueblo. Pero Aarón no murió. Sus hijos Nadab y Abiú murieron consumidos por Dios por ofrecer fuego extraño, justo después de que Aarón había ofrecido su sacrificio, y él vio cómo sus hijos murieron, mientras que él no. En este caso, María recibió la reprensión y la ira de Dios a través de este juicio, pero él no, aunque había hecho lo mismo. Por alguna razón, el Señor no hacía caer su ira sobre Aarón, pero de todas maneras él también sufrió el castigo de no poder entrar a la tierra prometida. Estos hermanos habían murmurado contra quien el Señor puso en el liderazgo, es decir, Moisés. Y el Señor dijo a Aarón y a María: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En el versículo 8. El Señor les aclaró que hablar contra Moisés era en realidad hablar contra él mismo en persona, porque él lo había puesto ahí como profeta y líder. Esto no significa que los líderes humanos sean incuestionables, infalibles, o que pueden hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada. Lo que significa es que no se debe murmurar contra ellos, es decir, no se debe hablar a su espalda, no se les debe difamar ni tampoco se debe envidiar la posición que tienen, tal como lo hicieron Aarón y María. Una de las formas típicas de hacer esto es yo lo haría mejor, o presentarse a uno mismo como alguien que tiene mejores ideas, o mejores alternativas, o mejores pareceres y procederes respecto de las cosas que hay que hacer. Pero existen causas regulares para poder plantear si es que hay alguna inquietud. Hay conversaciones personales que se pueden tener, e incluso hay una forma de disciplina para cuando los líderes pecan, que vemos en 1 Timoteo 5 del 19 al 20, debiendo haber testigos para esa disciplina porque quienes están en liderazgo están más expuestos a acusaciones infundadas y a la envidia como la que vemos en este pasaje. Por tanto, si existe algún cuestionamiento o alguna objeción, debe ser planteada de la forma correcta, aun cuando uno tenga razón. María fue expulsada del campamento por 7 días y después pudo volver, pero vemos que el mismo Moisés fue quien intercedió, habiendo sido el ofendido, para que Dios la sanara, para que Dios la restaurara, con lo que observamos un ejemplo claro de mansedumbre y un anticipo de Cristo en ese sentido. Es el corazón que debe haber en un pastor. No tomar todas las cosas de forma personal, sino que buscar realmente la gloria de Dios y la restauración de quienes están bajo nuestro liderazgo. Capítulo 13. A continuación se nos muestra la misión de los 12 espías. Estos fueron escogidos de las tribus de Israel a excepción de los levitas, y se destaca en el texto que los enviados eran príncipes de entre esas tribus. Ellos observaron por 40 días la tierra, y los únicos que llegaron con noticias favorables fueron Josué y Caleb. Este último llamó a tomar de inmediato la tierra que el Señor les dio, declarando con fe: más podremos nosotros que ellos, en el versículo 30. Pero los otros que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, en el versículo 31. Lo que implica no confiar en la promesa del Señor y desanimar a los hermanos para que tampoco lo hagan. Esto implicaba menospreciar el pacto que Dios había hecho con ellos. Era desconocer toda la obra de redención que él había hecho en favor de Israel. Equivalía a pensar y actuar como ateos, y para peor, motivar a sus hermanos a hacer lo mismo. Este pecado siempre es tratado como grave por el Señor en la Escritura, como vemos también en el libro de Nehemías cuando estaban reconstruyendo la muralla y de entre los propios hermanos había quienes desanimaban la obra. Continuaremos con este asunto en el capítulo 12, pero debemos enfatizar que quienes desaniman a sus hermanos y les hacen dudar del Señor no quedan impunes, sino que el Señor claramente derrama juicio sobre quien hace tal cosa. Salmo 52. Este salmo fue escrito por David en el contexto de uno de los crímenes más horribles relatados en la Escritura. Mientras David huía de Saúl, un edomita llamado Doeg, quien era siervo de este rey, entregó a un grupo de sacerdotes liderados por Ahimelech, acusándolos falsamente de conspirar contra Saúl, y finalmente los mató por orden de este rey, como se ve en 1 Samuel capítulo 22. Fueron 85 sacerdotes asesinados por Doeg mientras ejercían su oficio, ya que estaban vestidos con el efod de lino. Entendemos así la fuerte exhortación de este salmo contra quienes hacen maldad, y vemos nuevamente que el corazón impío se manifiesta en el pecado de nuestra lengua soberbia contra el Señor. Los rebeldes se jactan de su pecado, aman el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Confían en las riquezas en lugar de confiar en el Señor, como lo hizo Doeg, quien prefirió la paga temporal del rey Saúl antes que la bendición eterna del Rey de los cielos. Pero el Señor destruirá a quienes vivan de esta manera. En contraste, los justos, a pesar de la persecución y las adversidades, verán el fin de los malvados, y en esta vida se conducirán en el temor del Señor y la confianza en sus promesas. Mientras que los impíos confían en las riquezas y aman el mal, los justos confían en el Señor y esperan en su nombre. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, dice el versículo 8.
Ese debe ser nuestro lema también, confiar en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Así fue también como Cristo soportó las blasfemias y las burlas de los impíos, la traición de Judas, quien puso su esperanza en las riquezas en lugar de confiar en el Señor. Pero nuestro Salvador obedeció hasta la muerte, esperando en su Padre y sabiendo que la gloria le esperaba después de la cruz. Proverbios capítulo 11. En el versículo 1 el texto nos menciona que el peso falso es abominación a Jehová. En las relaciones de comercio pesaban tanto los productos como también las monedas, que se cuantificaban por el peso de la plata o de lo que fuera el material con que estuvieran acuñadas. En consecuencia, si la pesa estaba adulterada, obviamente el mercader lo hacía para su conveniencia y así se aprovechaba de aquel que estaba haciendo una transacción con él. Eso es abominación a Jehová, pero la pesa cabal le agrada. ¿Y qué nos dice eso? Que incluso en las relaciones que a nosotros nos parecen cotidianas, como podría ser una compra o una venta, el Señor está mirando y Él detesta la falsedad y el fraude. Nos llama a la integridad. Incluso cuando compremos un dulce o una manzana, debemos ser honestos. Eso agrada al Señor. Y cuando no es así, Él aborrece esa situación. En nuestros trabajos, en nuestras relaciones comerciales y civiles. Muchos hoy adulteran instalaciones de servicios en sus casas o sustraen productos de supermercados o grandes tiendas, excusándose en que esas empresas también roban o que se aprovechan. Pero en esto debemos honrar también a nuestro Dios, no sacando ventajas ilegítimas, porque Él aborrece estas cosas. E incluso cuando pensamos que un negocio o una empresa es deshonesta, la Escritura dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, en Romanos 12:21. En los versículos 2 y 3 vemos que cuando la soberbia se manifiesta, lo hace también la deshonra. En efecto, no podemos esperar otra cosa. Es un principio claro en la Escritura y Jesús lo reitera diciendo que los que se humillan serán exaltados, pero los que se exaltan serán humillados. La humildad refleja temor de Dios, mientras que la soberbia refleja confianza en uno mismo, y nadie que haga tal puede prosperar. Por eso también la integridad de los rectos es la que los va a encaminar, los hará andar por el camino correcto. Mientras los pasos del justo estarán firmes en ese camino, la misma perversidad de los pecadores va a ser su trampa, su perdición y su muerte. No podemos esperar otra cosa, pues de lo que sembramos, eso también cosecharemos, y Dios no puede ser burlado, como vemos en Gálatas capítulo 6. Marcos capítulo 14. Desde el versículo 22 se instituye la Santa Cena. Este es un momento muy importante porque aquella cena pascual fue la última que Jesús celebró durante su ministerio terrenal. Esto coincide con el hecho de que fue la última cena pascual del Antiguo Pacto y a la vez es la primera Santa Cena del Nuevo Pacto, porque aunque la Santa Cena y la Pascua tienen sus distinciones fundamentales, hay una relación de continuidad entre estos dos sacramentos. La Pascua nos ayuda a entender lo que significa la Santa Cena. Anuncia ese sacrificio de Cristo que estaba por venir, mientras que la Santa Cena anuncia ese sacrificio que ya se produjo y lo proclama hasta que nuestro Salvador venga por segunda vez. Como dice 1 Corintios 11, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Él escogió una señal visible para mostrarnos lo que ha hecho en su sacrificio, que es una verdad espiritual. Y eso nos debe importar mucho en cuanto a ser diligentes y celosos en hacerlo bien, tal como Él lo estableció, porque es el Señor quien ha creado esta señal. Siendo así, nosotros no podemos cambiar los elementos que fueron establecidos por Él, porque como ya hemos señalado, es Él quien establece la manera en que debemos adorarlo, y eso no está entregado a nuestra modificación, sino para nuestra obediencia. El Señor quiso que el pan representara su cuerpo y el vino su sangre, y digo representar o simbolizar porque el pan no deja de ser pan, como piensan los católicos romanos, como si se transformara realmente en el cuerpo de Cristo de manera física. Eso es un absurdo que ni siquiera estuvo en la mente de nuestro Señor, sino que la presencia que Él tiene en el momento de la Santa Cena es a través de su Santo Espíritu, no a través de su presencia física en los elementos. El Señor también vincula este sacramento con el día en que vea a sus discípulos de nuevo en el reino de Dios. Aquel día será en las bodas del Cordero, cuando se reúna con su pueblo. En consecuencia, la Santa Cena nos lleva hacia el pasado, es decir, a la muerte de Cristo, nos habla en el presente de que Cristo está con nosotros y su sacrificio nos salva hoy, y también nos lleva al futuro, cuando ya estemos en la gloria con Él celebrando las bodas del Cordero. Desde el versículo 26 salen hacia el monte de los Olivos y Jesús les dice que va a resucitar. Él tenía la seguridad de que así ocurriría, pues estuvo siempre en dominio de todo. Ellos debían llenarse de fe, no pensar que todo estaba perdido. Pedro mostró su confianza en sí mismo, su impulsividad y su arrojo al asegurar a Jesús que no lo abandonaría, pero finalmente lo terminó negando de manera estrepitosa, aunque luego por gracia de Dios fue restaurado. Esto nos enseña que siempre que confiemos en nosotros mismos, vamos a terminar en ruina y vergüenza. Nuestra confianza debe estar en el Señor, como vemos en el apóstol Pablo, cuando dijo: y el Señor me librará de toda
toda obra mala y me preservará para su reino celestial, en 2 Timoteo 4:18. Desde el versículo 32, a continuación se nos muestra aquel momento solemne en Getsemaní, en que Jesús comienza a entristecerse y angustiarse hasta la muerte. Se postró en tierra y oró, lo que debe impactarnos en cuanto a la forma en que debemos orar, y dijo, Abba, Padre, en el versículo 36. Esto nos debe llamar mucho la atención porque es un término cariñoso y cercano que Jesús usó para referirse a su Padre, y es la única vez en que se registra que Jesús hace uso de esta palabra. Es hermoso porque en Romanos 8 observamos que nosotros también, al ser contados en Cristo, podemos referirnos a Dios de esta manera cariñosa e íntima, tal como diría un niño pequeño a su papá, no usándolo como algo que demuestra irreverencia al acercarnos a Dios, sino con el mayor respeto, pero a la vez con cariño e intimidad en nuestra comunión con Dios. Jesús se sometió a la voluntad de Dios obedeciendo hasta la muerte, y así nos da el modelo de cómo debemos obedecer a nuestros padres y también cómo debemos someternos a Dios y a la autoridad que Él ponga sobre nosotros. Se nos muestra además la tragedia de los discípulos, pues en el momento en que debían velar y orar, ellos se relajaron, incluso a pesar de que el Señor les ordenó estar alertas. Esto parece ser una constante. La iglesia que duerme cuando debería estar velando, que se dedica a cerrar los ojos cuando debería estar diligentemente en oración y en guardia, y podemos presumir que esta falta de vigilancia fue lo que después llevó a los discípulos a esta catástrofe espiritual que vivieron cuando todos abandonaron a Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo perseveró en oración. En el versículo 39 se menciona otra vez fue y oró. Cada vez que Él se sentía angustiado, iba y oraba, lo que nos enseña que la oración no es simplemente algo que hacemos en un momento y ya, sino que hay instantes en que debemos orar una y otra vez hasta que tengamos paz. Jesús en su humanidad se sometió al Padre de esta manera y oró de esta forma. Esta oración fue clave para su victoria como mediador entre Dios y los hombres en su ministerio como Cordero de Dios. Desde el versículo 43, luego se nos relata el arresto de Jesús. Es terrible notar que lo fueron a buscar con palos, con una multitud de gente, incluso con espadas, como si fuera un delincuente. Judas lo traicionó de una manera horrible, besándole, llamándole maestro, burlándose de la familiaridad que tenía con él, pisoteando la relación de discípulo y maestro por unas 30 piezas de plata. La codicia consumió a Judas y lo llevó a la perdición, a traicionar al Salvador del mundo, al Señor de todas las cosas. Pedro reaccionó carnalmente también, ya que pensó que el reino se debía defender con la espada física. Por eso el Señor le aclaró que si él hubiera querido, habría mandado a legiones de ángeles para que lo protegieran. Pero así no se hacen las cosas en el reino de Cristo. No es por la espada, sino por el Espíritu. Pedro pensó que podía defender a Cristo, y eso también nos habla de su autoconfianza, como si Cristo no pudiera defenderse solo. Pedro necesitaba todo lo contrario. Él era quien debía ser amparado por Cristo, no pensar que él podía ser el guardia que iba a proteger al Señor. Apreciamos también la hipocresía de los líderes religiosos, porque Jesús les dijo que estuvo con ellos todos los días en el templo y podrían haberlo arrestado allí, pero lo hicieron de noche, en secreto, de manera ilegítima e ilegal según las propias leyes que los regían, demostrando así hipocresía y perversión máxima. Por último se nos muestra uno de los versículos más tristes de la Escritura. Todos los discípulos dejándole huyeron, dice el versículo 50. De hecho, uno de ellos huyó desnudo, reflejando así el momento de confusión y de humillación que estaban viviendo. En contraste, Jesús los amó hasta el fin y obedeció hasta la muerte. Roguemos para perseverar en la oración, en obediencia, hasta el fin, y que el Señor nos ayude a ver la gloria de nuestro Salvador, sabiendo que Él no huyó, sino que murió y resucitó por nosotros.